primer lugar, lo que quiero presentarles es excusas por el retraso, ¿no? Pero uno, queriendo hacerlo bien, he sido usuario del transporte público, he cogido el Transmilenio para evitar el trancón, pero lo que no sabía es que los camiones pueden volcar en la calzada del Transmilenio y allí nos hemos quedado. Decenas y decenas de vehículos y, bueno, donde no podías bajar, en fin, ya, ¿qué les voy a contar, no? Cosas que pasan, ¿no? O sea que, perdonen, pretendía estar aquí puntual y no lo he conseguido, ¿no? Bueno, yo, o sea, el hecho de mi presencia en Bogotá estos días era para presentar un trabajo que hemos estado haciendo para el Ministerio de Transporte y que yo he hecho por encargo del BID. Es decir, el BID tuvo el encargo del Ministerio de Transporte de que se le presentara una propuesta de plan de acción del Plan Nacional de Seguridad Vial. Ustedes saben que hay una mesa técnica que está trabajando en este sentido y, bueno, pues yo con otra colaboradora que ha estado trabajando conmigo, que es la que ha sido durante 8 años la directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de España, hemos estado en el trabajo de revisar lo que está recogido en el Plan Nacional de Seguridad Vial, hacer un análisis, no con la voluntad de cambiar el plan, porque el plan es el que es, sino con la voluntad de sacar del plan lo que se puede hacer con más urgencia para conseguir resultados de mejora en la seguridad vial lo antes posible, ¿no? El plan, ustedes saben, porque lo conocen muy bien, que presenta muchas acciones a realizar. Lo que se pidió es priorizar no las más importantes, sino las que pudieran dar mejores resultados en el plazo más breve, ¿eh? Este era el encargo, ¿no? Entonces, evidentemente, hubo que hacer primero. Si quiere pasar, por favor. Sí, vale. Sí, el encargo era hacer una revisión, en primer lugar, para hacer propuestas, ¿no? Bueno, ustedes han oído ya, se ha hablado aquí también muchas veces del plan. Para ir muy rápidamente, en el plan lo que observamos como deficiencia principal es que había habido muy poca participación en la elaboración, no solo de la sociedad civil, sino curiosamente también de las administraciones públicas, de ministerios, que después resulta que eran los que tenían que poner en marcha acciones que en el plan se contemplaban, ¿no? Lo cual parecía un poco absurdo, ¿no? O sea, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, otros ministerios, el Ministerio de Salud, que tenían acciones a realizar, del plan no sabían nada, ¿no? Lo cual, evidentemente, no podía llegar a funcionar. Bueno, había otras dificultades que había en el plan, es no culpa tanto del redactor del plan como que para elaborar un buen plan hay que analizar muy bien los datos, pero si no hay datos que analizar, evidentemente no puede sacar las conclusiones necesarias. Había muchos datos de número de fallecidos, número de víctimas, pero pocos datos, porque el país no los tiene, de las causas de los accidentes, de las circunstancias de los accidentes, que es lo que tienes que combatir, ¿no? Para reducir los accidentes tienes que saber dónde están las causas, ¿no? Y después había algún otro problema derivado, por ejemplo, de que no hay datos tampoco digamos, del estado de seguridad vial. Por ejemplo, la policía no tiene datos de cuántas pruebas de alcoholemia ha hecho, por lo tanto no se sabe qué porcentaje de conductores van con alcohol o no, que es un dato importante por saber si hay que combatir el problema del alcohol. No hay datos sobre uso de cinturón o uso de casco, que hay estimaciones, pero no datos fiables, etcétera, ¿no? Bueno, en el plan además se proponen algunas acciones, porque en otros países ha ido bien, sin tener la garantía de que se cumplan aquí los requisitos necesarios para que vayan bien, ¿no? Yo el caso que pongo siempre, además lo expliqué aquí en la reunión que estuvimos el 4 de octubre, 3 de octubre, aquí recuerdo, que es la licencia por puntos, ¿no? La licencia por puntos, que ha ido muy bien en España y en otros países, requiere que la licencia se haya expedido con rigor, que haya un registro de conductores que funcione, requiere que haya una policía que tenga prestigio y un procedimiento sancionador que funcione, y que resulta pues, que de todo esto aquí, por desgracia para el país, no hay nada que vaya bien. Entonces, si se pone la licencia por puntos aquí, va a pasar como ha pasado en Ecuador, como ha pasado en Perú, como ha pasado en Buenos Aires, como ha pasado en México, que han fracasado. Entonces, para fracasar, y en cambio era una propuesta del plan. O sea, parece una contradicción, ¿no? Bueno, entonces nosotros lo que hicimos es intentar solventar la falta de información a través de buscar información no solo en el plan, sino en personas de la sociedad civil, en administraciones de ministerios, en administraciones de municipios, en la policía que nos facilita la información,
para sacar las conclusiones de qué es lo que había que poder realizar, ¿no? Entonces, para ser un poco objetivos, pase por favor, vamos a ver, hasta pase. Sí, pase. Vale. Bueno, entonces pase hasta aquí. Entonces, para intentar, sí, pase más, por favor. Pase. O sea, para saber realmente cómo estaba la situación de la seguridad vial en Colombia, lo que hicimos fue primero un trabajo de confeccionar una lista de qué ámbitos de actuación deben analizarse y en qué ámbitos de actuación hay que trabajar para mejorar la seguridad vial en un país, en el que sea, ¿no? Y entonces nos salieron 11 ámbitos de actuación, que son los que ustedes ven ahora mismo en la pantalla, ¿no? O sea, 11 ámbitos de actuación que van desde la formación de conductores. Después de correr tanto, ahora sube mucho. Desde la formación de conductores, la educación y concienciación, la normativa de circulación, el procedimiento sancionador, la vigilancia y control, la intervención judicial, vehículos y elementos de seguridad, infraestructuras viales, el postaccidente, porque al final, por desgracia, siempre acaban pasando los accidentes, las víctimas, el sistema de información, el Observatorio Nacional y la institucionalización organizativa de la seguridad vial, ¿no? Bueno, pues hicimos esta lista. En esta lista, evidentemente, cada ámbito tiene una serie de acciones en los que habría que trabajar. En algún ámbito hay 6, en otros ámbitos hay 4, en otros ámbitos hay 3 y en algún ámbito hay 1, ¿no? Bueno, son ámbitos, por lo tanto, más complejos o menos complejos. Y entonces, una vez confeccionada esta lista, que fue el primer trabajo que realizamos después de estudiar el plan y sus debilidades, lo que hicimos es decir, bueno, ahora que sabemos todo lo que habría que cumplir un plan de seguridad vial tipo, o sea, un estado de situación tipo, vamos a ver ahora cómo está la situación en Colombia, ¿eh? O sea, el primer trabajo puede servir después para si hay que hacer lo mismo en Ecuador, en Perú, en cualquier otro país. Pero evidentemente allí no se habla de ningún país, ¿no? Es a nivel teórico. Cogimos esto y lo empezamos a aplicar para Colombia, ¿correcto? Y entonces empezamos a buscar, primero, toda la información que había sobre cada uno de los ámbitos. Por tanto, en el tema de formación de conductores, por favor, sigue pasar. En la formación de conductores, por ejemplo, ven, hay estos 6 ámbitos, ¿no? El registro de conductores, el sistema de licencias de conducir, las pruebas para la obtención de licencias, la formación para la obtención de licencias, la renovación de las licencias y la formación permanente y recuperación. Bueno, pues en estos 6 ámbitos concretos que hay en el tema de la formación de conductores, bueno, primero lo que vimos es si en el plan se había hablado de este tema o no, ¿no? Y si nosotros consideramos esto imprescindible o no. Porque hay cosas imprescindibles, es decir, tiene que cumplirse para que la cosa funcione, y cosas deseables, que está bien que los tengamos, pero si no lo tenemos no se va a hundir el mundo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven en la columna, ¿no? Tienen cosas imprescindibles, NP no previstas en el plan, curiosamente, nosotros la consideramos imprescindible, en el plan no se hablaba de ello, y cosas deseables, que sin embargo sí estaban previstas en el plan, ¿eh? Bueno, o sea, en principio, por lo tanto, había una discrepancia entre nuestra propuesta y lo que en el plan se había propuesto, ¿correcto? Bueno, entonces, fuimos analizando cada una de ellas, ¿no? ¿En qué situación está en Colombia el registro de conductores? Y la conclusión es que, para desgracia, no funciona muy bien, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando algunos de los senadores que estuvieron aquí, cuando estuvimos en el mes de octubre, habían dicho el mismo día o día anterior que el registro de conductores, el RUN en general, pero sobre todo de conductores, pues es uno de los temas, una de las debilidades del sistema, ¿no? Y cuando la Contralora dijo que el RUN no era un problema de seguridad vial, sino de seguridad nacional. O sea, realmente está mal, ¿no? Bueno, pues en el plan no se hablaba de este problema, ¿no? Si no conoces los problemas, bueno, pues entonces, sobre esto, nosotros recogemos la información que hay de distintas fuentes, incluso haciendo referencia a lo que había dicho el presidente del Senado, y otros senadores y la Contralora, y analizamos, bueno, debilidades, ¿no? ¿Qué debilidades presenta el tema del registro? Y en función de las debilidades nosotros hacemos propuestas de qué habría que hacer para corregir esas debilidades, ¿vale? Y esto lo hacemos en cada uno de los temas. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema del registro, bueno, pues nosotros aventuramos que la conveniencia, como hemos visto problemas que han surgido, ahora mismo el registro está concesionado, bueno, pues la propuesta que hacemos después habrá que ver si es viable o si el Ministerio se atreve o no se atreve, ¿no? Pero es recuperar la concesión para que sea el mismo Ministerio que lo dirija y, por ejemplo, no pase como pasa ahora, que cuando un municipio pide datos al registro para poder sancionar a los
infractores de velocidad, resulta que el registro le cobra al municipio. Esto es, vamos, no es de razón, ¿no? Bueno, pues entonces, en cada uno de los casos nosotros vamos planteando qué debilidades encontramos, cómo está la situación, en función de la situación, qué debilidades vemos en el sistema y en función de las debilidades, qué propuestas planteamos para que la cosa se corrija o se mejore, ¿no? Hay algunas cosas que en principio están bien, si no están bien, al menos el proyecto de ley las corrige, y con el proyecto de ley corregido están bien y por lo tanto no hay más propuesta de hacer que decir la ley ha corregido las deficiencias, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que encontremos debilidades y que hagamos propuestas para ir corrigiendo cada una de esas cosas, ¿no? Bueno, si pasa, por favor. Bueno, por ejemplo, en educación y concienciación hay solo dos ámbitos, ¿no? Uno es el de la educación vial en el ámbito escolar y otro el de el plan de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué debilidades encontramos en el primer tema? Bueno, pues que hay una ley y que resulta, en fin, no sé si ustedes tuvieron la ocasión de estar en la reunión con la comisión cuando estuve yo, pero uno de los senadores, parece que era el senador Prieto, a la viceministra de Educación, le dijo que el Ministerio de Educación era el mayor infractor de este país, ¿no? Bueno, pues evidentemente esto es una debilidad que queda recogida y las propuestas que se hacen para corregir esta situación, bueno, pues están ahí presentadas, ¿no? Y el plan de comunicación, fíjense ustedes que ya pone, primero, no lo tenía previsto el plan y en cambio nosotros lo consideramos prioritario, no solo imprescindible, sino prioritario, ¿eh? Vale. Bueno, pues entonces vamos siguiendo la normativa de circulación, normativa aquí, realmente si una cosa no falta son normas, lo que falta es que las normas se cumplan, ¿no? Pero normas no faltan y en todo caso nosotros lo que proponemos como norma de fondo es que haya una revisión del sistema competencial, sobre todo en tema sancionador, que es un desastre, y en materia de licencias de conducir. Después hacemos incluso alguna consideración más al final, ¿no? Bueno, pues pase por favor. Procedimiento sancionador. Realmente aquí es uno de las sorpresas que te llevas cuando vas recogiendo información de cómo funciona el tema de ¿cómo se llama?, los comparendos, el tema de la tramitación, el tema de las competencias, cómo están repartidas en los organismos de tránsito, y cuando recibes información de fuentes fidedignas que te dicen que el promedio de sanción de comparendos cobrados no llega al 18% en el conjunto del país, ¿no? O sea, que una política, que es la política, digamos, del control, de la fiscalización y de la represión contra los peligrosos, difícilmente va a funcionar si el procedimiento sancionador no funciona y si las competencias están en el sentido que están, ¿no? Bueno, nosotros aquí lo que hacemos es una propuesta de revisión del sistema competencial. Después habrá que... O sea, los juristas tendrán que analizar si realmente esto es posible, pero en todo caso, aportando información que pueda hacer ver, o sea, aquí los senadores manifestaron, el senador Gómez, ¿no?, que en su municipio se había acabado de abrir el organismo y que por lo tanto, pero que se había hecho con la vocación de tener más capacidad económica porque esto le suponía mayores ingresos, ¿no? Cuando la seguridad vial se mide por los ingresos que reciben los organismos que se están autorizando, la cosa no funciona y él así mismo lo decía, ¿no? Bueno, si la competencia se centralizara, realmente la capacidad de ejecución de sanciones sería mucho mayor y el dinero que dejarían de cobrar los organismos, que ahora no llega al 18% por los comparendos puestos, se lo podría pasar el organismo central que lo acabara centralizando, incluso que en una mayor cantidad. Si el organismo central consigue cobrar el 100%, el 90%, le puede pasar el 20% al organismo, sin que tenido que hacer ningún trabajo y este dinero es mayor que al que ahora mismo está ingresando por la gestión directa, ¿no? Bueno, o sea que, por lo tanto, problemas desde los organismos de tránsito no creo que hubiera muchos. Pero bueno, en todo caso, el Ministerio, quien sea, tiene que ser valiente para decidirse a pedir la revisión del sistema, ¿no? Por lo tanto, hay que una revisión del sistema competencial, del procedimiento y ahora mismo, lo decimos, ahora mismo en todos los países se está implementando el sistema del control de las infracciones de velocidad, que es una de las que están causando accidentes graves, a través de la instalación de radares fijos en las carreteras, ¿no?
Entonces, claro, ¿dónde va a poner el Ministerio los radares fijos? ¿Qué tendrá que atender? ¿Que los ponga en un sitio donde el municipio o el organismo de tránsito sea capaz de cobrar? ¿O los tendrá que poner en el sitio donde realmente el radar es necesario por cuestiones de seguridad vial? Claro, si yo lo pongo aquí y el municipio está cobrando a cero, ¿para qué lo pongo, no? Pero y si lo pongo aquí, donde no hay peligro, simplemente para... O sea, bueno, entonces nosotros decimos, bueno, ya hay un país que tiene un sistema competencial parecido, pero que funciona bien, que es Chile. O sea, en Chile las competencias sancionadoras también están atribuidos a los organismos de tránsito, bueno, ahí tienen otro nombre, pero ahora mismo están tramitando una ley en el Parlamento chileno para que todas las infracciones tomadas por radares y sistemas de detección automática en las carreteras, la competencia sancionadora no sea de estos organismos de tránsito, sino que sea de una unidad central, que sería aquí, en principio, el equivalente al Ministerio de Transporte. Y esta ley esperan que salga de forma muy rápida. Bueno, pues entendemos que esto es una medida lógica para que las cosas funcionen y para que los radares se pongan donde tienen que ponerse y no donde vayan a ser efectivos porque haya capacidad de gestión por parte del organismo correspondiente, ¿no? Y una vez puesto este primer paso, sería deseable que todas las denuncias que pone la Policía Nacional en las carreteras nacionales las acabará tramitando este mismo organismo como garantía de eficacia, ¿eh? Porque lo demás, la distribución de competencias está muy bien, pero en seguridad vial lo que hay que mirar es seguridad, y la seguridad se mire, entre otras cosas, a través de la eficacia para cobrar las sanciones de tránsito. Bueno, pase, por favor. Y otro punto importante es el tema de la vigilancia y control, que de alguna manera va ligada al anterior, ¿no? En el tema de vigilancia y control hay que tener en cuenta una cosa. O sea, sin policía no puede haber seguridad vial. Así mismo. Solo con policía no se arregla el problema. Se pone una piedra. Pero lo que está claro es que sin policía seguridad vial no hay, porque los conductores peligrosos acaban teniendo imitadores, y si este lo hace y no le pasa nada, yo también lo hago porque voy a ser menos, ¿no? Y entonces resulta que el peligro aumenta de forma exponencial. Bueno, pues, por lo tanto, uno de los problemas, no de Colombia, sino de la región de Iberoamérica en general, es que la policía tiene poco prestigio, la policía tiene problemas de corrupción, y al final se acaba intentando resolver el problema sin la intervención de la policía, y esto realmente sin la policía no se puede arreglar, ¿no? Bueno, pues entonces, nosotros ven ustedes los puntos que tocamos ahí, ¿no? El tema del cuerpo de policía, donde hacemos un poco una revisión de cómo está no solamente la Policía Nacional, sino también el tema de los agentes civiles que hay en los municipios que lo tienen, el tema de la necesidad del control de la corrupción policial, que hay que afrontarlo y cuanto antes mejor. Planteamos el plan de vigilancia y control que consideramos prioritario, la metodología y protocolos de intervención y formación policial y los medios de equipamiento, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el tema de corrupción, bueno, pues hoy me han estado, por desgracia, ¿no?, ilustrando sobre casos concretos de corrupción. No es un problema exclusivo de Colombia, repito, es un problema, para desgracia de la región, demasiado extendido, ¿no? Pero hay quien ha intentado ponerle remedio y además con buenos resultados, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues si hay algún país que lo ha trabajado y ha conseguido buenos resultados, ¿por qué no se mira cómo lo ha hecho y se intenta aplicar aquí, ¿no? Pues, y se cita explícitamente a Paraguay. En Paraguay hubo un cambio en la dirección de la policía caminera, que sería la policía en las carreteras. En aquel momento, a mí me pasaba de información, la policía caminera era lo más desprestigiado de la administración del Estado, lo más desprestigiado, y al cabo de un año de aplicación de la medida correctiva, cuando hacían el informe de opinión ciudadana, la policía caminera era lo más prestigiado de la administración del Estado, porque en un año se acabó con la corrupción. Bueno, pues miren lo que han hecho allí, miren cómo pueden, adaptándolo a la situación de aquí, aplicarlo y pónganle remedio cuanto antes, ¿no? Bueno, plan de vigilancia y control lo hablaremos más tarde porque es una acción prioritaria que vamos a hablar con más detalle. Pase, por favor. Pase, por favor. Entonces, el paso siguiente es digamos, el Código Penal, ¿no? La Administración de Justicia. Bueno, la Administración de Justicia a veces, en muchos países, se intenta arreglar las cosas
por el final, ¿no? O sea, el Código Penal nosotros consideramos que es imprescindible, pero es imprescindible, pero condicionado, ¿no? Es decir, si no se dan otras circunstancias, intentar resolver la seguridad vial por el Código Penal es empezar mal y seguro que se va a acabar mal, ¿no? O sea, se estuvo también hablando aquí, cuando yo tuve ocasión de hablar por parte de la Fiscalía General del Estado de España. Bueno, antes tiene que darse una serie de requisitos para que la cosa funcione, ¿no? Bueno, pues si la parte administrativa, si el procedimiento sancionador no tiene la garantía de funcionar bien como está, pues el Código Penal no debería empezar a aplicarse, ¿no? Entonces hay una serie de recomendaciones. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo previsto, pero antes arreglemos la base para poder poner, digamos, la guinda del pastel encima, ¿no? Bueno, una vez vistos estos temas operativos, está el tema de la seguridad de los vehículos, ¿no? O sea, el vehículo, o sea, no se puede permitir que en un país la gente pueda comprarse un vehículo que no le ofrezca las bastantes garantías de seguridad que debería tener y que tiene en países donde la seguridad está más avanzada, ¿no? Entonces, porque en otros países se exige que tenga más elementos de seguridad, que tenga airbags en una serie de condiciones, etcétera, ¿no? Y resulta que en Colombia, y repito, no solo cuando hablo de Colombia, pienso en cualquier país de la región, están entrando vehículos europeos o japoneses que de la misma marca que entran en Europa, pero resulta que aquí se venden sin elementos de seguridad que ahí son obligatorios y curiosamente a un precio superior al que entran en Europa, ¿no? Bueno, pues esto, ¿qué hace falta para evitar esto? Pues simplemente que se dé una norma de homologación o unos criterios técnicos más exigentes. Y esto es un trabajo muy fácil porque no hay que empezar a darle vueltas a la cabeza sobre qué criterios pongo. Basta con mirar qué es lo que exigen en Europa o qué es lo que exigen en Estados Unidos y trasladarlo a la normativa propia de aquí y rápidamente empezarán a eliminarse problemas. No solamente pensemos en vehículos de 4 ruedas, pensemos en las motocicletas, ¿no? O sea, que aquí pueda entrar una motocicleta cuyos frenos no ofrezcan todas las garantías, estamos permitiendo que muchos ciudadanos tengan un accidente porque simplemente hemos permitido que se comercialicen motocicletas que no son lo bastante seguras, ¿no? Bueno, pues esto es un tema urgente y fácil, ¿eh? Es decir, urgente porque, repito, mientras se sigan vendiendo vehículos de esas características, el factor vehículo va a ser un elemento que incremente el número de accidentes, y fácil porque basta copiar y pegar, ¿eh? Y aquí lo digo que es fácil porque en España en eso hemos sido expertos, ¿no? Y además hemos sabido hacerlo bien, no en el tema de las homologaciones, porque en Europa las homologaciones vienen por normativa comunitaria, por lo tanto, bueno, es copiar, saca la normativa comunitaria, la coges, pum, y la pones en tu normativa. Y esto es lo que sería deseable que se hiciera aquí, ¿no? Por lo tanto, es urgente y, repito, fácil, ¿no? Pasa para el tema de la homologación tanto de vehículos como de cascos, ¿no? Y antes de la homologación se habla también del registro de vehículos que tiene defectos parecidos al registro de conductores, ¿no? Bueno, el sistema de reconocimiento automotriz, también analizamos algunas de la situación actual y de los problemas que tiene. O sea, no es de recibo que un vehículo salga de un centro de reconocimiento con el certificado de que está en condiciones y resulte que al cabo de 2 días o a la salida del centro tenga un accidente gravísimo porque los elementos de seguridad no funcionaban, o salga del centro sin que le funcione el sistema de alumbrado y además, cuando se produce el accidente, según la información que he recogido, no hay ninguna repercusión para el centro que evidentemente hizo un mal informe, permitió, no queramos saber de qué manera, que el vehículo siguiera circulando y a este centro no le pasa nada. O sea, esto no puede ser. Bueno, del plan de renovación de parque, ustedes lo saben, aquí hay un plan de chatarrización de vehículos de transporte de mercancías, pero que curiosamente está en suspenso porque lo que ha empezado a darse son tantos casos de fraude que está mirando cómo se aplica sin que haya fraude, ¿no? Bueno, evidentemente esto va a ayudar y lo deseable sería que si hay posibilidad económica después se ampliara a transporte de pasajeros, que es un vehículo que tiene un valor añadido en riesgo, y también, si se puede, a vehículos de transporte privado, a los carros, ¿no? Pase, por favor. En carreteras igual, o sea, esta mañana hemos estado hablando en el Ministerio, resulta que hay normas de diseño, señalización, velocidades, infraestructuras, etcétera, que son muy antiguos y que son muy mejorables y se es muy lento en la revisión. Bueno, se está en ello, pero urge
que se aprueben los nuevos manuales y que se apliquen los nuevos manuales a las nuevas carreteras que se construyen o cuando se haga mantenimiento de carreteras, etcétera, ¿no? Porque resulta que, por ejemplo, hay normativas que obligan a que los desagües en las carreteras tengan unos... o sea, se pensaba en que el desagüe fuera seguro haciendo realmente elevaciones de hormigón, que lo que son es un riesgo si un vehículo sale de la calzada e impacta con este... O sea, se pensó, cuando se hizo el manual, en la seguridad del desagüe y no la seguridad de la circulación, ¿no? Realmente, bueno, pues era manera de pensar de otros tiempos, ¿no? Tanto urge que estos manuales se vayan aplicando, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hay unos comentarios. Aquí, pues, la información que teníamos no era, por desgracia, demasiado abundante y es donde hemos sido más parcos también a la hora de hablar de sugerencias. Y después está el post-accidente, ¿no? Por más que intentemos que las cosas funcionen, por desgracia los accidentes se van a seguir produciendo, demasiados accidentes, y entonces analizamos una serie de temas, por ejemplo, el tema del teléfono único de emergencias, que en Europa está muy extendido, y en el caso de España, pues, estés donde estés, llamas a un número de 3 cifras en caso de que haya un accidente, ¿no? Entonces, la atención a las víctimas es mucho más fácil contactar con toda la red de asistencias y movilizar a los medios, ¿no? Bueno, no lo hay, no es un tema imprescindible, es deseable, ¿no? Bueno, pero hay que ir trabajando para que esto pueda llegar también a ser realidad un día en Colombia, ¿no? Pero, digamos aquí, la parte más delicada es el tema del sistema de rescate, ¿no? O sea, bueno, la formación de los que van al lugar del accidente a atender a la víctima no siempre es la deseable. Bueno, pues hay que estudiar cuál es la formación que tienen, intentar mejorarla, ¿no? Cuanto más mejoremos su formación, mejor van a atender a las víctimas y por lo tanto es más fácil que se lleguen a salvar. Hay que estudiar los tiempos de llegada de los equipos, ¿no? Hasta la hora de oro. Si conseguimos atender al accidentado en la hora de oro es más fácil que la víctima no agrave las consecuencias. Y después está también qué tipos de vehículos mandamos a atender los accidentes, ¿no? ¿Qué equipos llevan para atender el accidente? ¿Lleva solo una camilla que hay que coger al accidentado, levantarlo y ponerlo sobre la camilla? Pues como tenga un problema en la columna, realmente lo vamos a acabar fastidiando para toda su vida, ¿no? O sea, por lo tanto, definir protocolos de actuación, protocolos en la formación de los que atienden, protocolos en el equipamiento que tienen que llevar los vehículos, y esto sí que interesa hacerlo cuanto antes posible, ¿no? Bueno, analizamos cuál es la situación del seguro obligatorio. Aquí hemos hecho incluso un cuadro comparando la situación en todos los países de la región. Y bueno, en Colombia no está tan mal, ¿no? O sea, ahí realmente está entre los mejores países en cuanto a cobertura, es decir, número de vehículos asegurados, pero siempre hay un margen de trabajo para que este número de no asegurados se siga reduciendo más, ¿no? Según los informes, el número de vehículos asegurados en Colombia en ese momento es del 80%, lo cual es una cifra bastante satisfactoria. Y después está el tema de la oficina de atención a las víctimas, ¿no? O sea, a veces la atención se limita a coger a la víctima que está allí, llevarla al hospital e intentar curarla, ¿no? Bueno, pero hay víctimas que después quedan con lesiones para toda su vida, ¿no? Y hay familiares que quedan afectados para toda su vida, y hay necesidades económicas que se plantean para las familias de los grandes lesionados, ¿no? Sobre todo cuando el gran lesionado es el que aporta a la economía a la familia, etcétera, ¿no? Pues las oficinas de atención a la víctima, que no hay que pensar en oficinas de ayuda económica, sino sobre todo de ayuda psicológica, ¿no? Bueno, pues a esto también es un trabajo en el que hay que ir avanzando. No es imprescindible, pero es deseable y realmente las víctimas lo agradecen, ¿no? Pase, por favor. Bueno, y por último ya viene un elemento que lo que intenta es corregir, por ejemplo, los problemas que ha habido en la redacción del plan, ¿no? O sea, la falta de datos, ¿no? O sea, la creación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ¿no? O sea, donde haya un buen registro, donde haya unos buenos datos, donde de los datos se puedan sacar conclusiones, de las conclusiones se puedan, por lo tanto, saber qué políticas hay que aplicar, qué estudios conviene realizar, con qué centros de investigación hay que contar, cómo diseminamos esta información para que llegue a todos los ciudadanos, etcétera, ¿no? Bueno, pues, por fortuna, se presentó ya el miércoles de la semana pasada, creo que fue, ¿no?, la ley de creación de agencia, que dentro de la agencia se prevé el observatorio como uno de sus elementos básicos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que esto, por fortuna, está ya en el camino correcto, y además no solo está en el camino correcto, sino porque se reforma la ley, sino que en el Ministerio ya están trabajando para formar el equipo que pueda empezar a trabajar incluso antes de que la ley se apruebe. Por lo tanto, perfecto, ¿no? Pase, por favor.
Y después, bueno, no acaban de ver el título aquí, habla de la institucionalidad, bueno, estamos en lo mismo, la agencia líder, ¿no? Bueno, pues todos los parabienes porque la agencia líder ya está en marcha. Yo lo único que lamento es que las leyes urgentes aquí en Colombia tarden un año para realmente poder aplicarse, ¿no? Entonces, claro, yo digo, pues en España una ley normal se tarda menos que en Colombia una ley urgente, ¿no? Sí, realmente, pero en fin, o sea, bueno, cada país tiene sus características legislativas, lo importante es que esto está en trámite y parece que hay buen apoyo, ¿no? en todo el legislativo, el legislativo, y por lo tanto esta ley va a salir, y aunque tenga pequeños retoques, pues yo pienso que es un buen proyecto el que ha entrado, y por lo tanto lo que hay que hacer es congratularse, ¿no? Y desear que salga cuanto antes. Pase, por favor. Bueno, después de analizar esta situación, fíjense que nosotros en cada uno de estos elementos, al final vamos haciendo propuestas de acción para cada uno de ellos, ¿no? Y al final nos salen, creo que son 44, 42 o 44. Bueno, pero claro, si solo hacíamos esto, no estamos cumpliendo con el encargo, porque el encargo era prioricen. Es decir, o sea, ahí está todo, cuáles son imprescindibles, las deseables seguramente habrá que dejarlas en su orden, las imprescindibles todas hay que hacerlas, pero priorice las que usted considere que va a dar resultados de mejora salarial más rápidamente con los medios de que se dispone, ¿no? Bueno, pues entonces priorizamos, ¿no? Y entonces, dentro del plan de acción, nosotros lo que hicimos fue buscar 3 conjuntos de actuaciones. Uno, que son 5 acciones prioritarias, después 3 principales grupos de riesgo, y un programa especial, un programa prioritario que son las ciudades, ¿no? Entonces, vamos a analizar rápidamente en qué consiste cada una de las propuestas que hicimos. Pase, por favor. O sea, pase, por favor. Dentro de las acciones prioritarias, ¿cuáles son? ¿No? Son, pues, el plan de comunicación. Si empezamos desde la izquierda, en el orden en que las propusimos, es un sistema riguroso para la expedición de licencias de conducir, es decir, pruebas para la expedición de licencias. El segundo, sistemas de plan de comunicación. Tercero, fiscalización y control, agencia líder y observatorio, ¿no? De nuestras propuestas, bueno, pues 2 ya están encaminadas, perfecto, es decir, hay coincidencia entre lo que nosotros propusimos y lo que se ha entendido que es imprescindible, y por lo tanto quiere decir que en nuestra reflexión no nos equivocamos de tanto, cuando menos 2 de las 5 se han entendido que lo son, ¿no? Y tanto de estas, pues ya hablamos menos, ¿no? Y les voy a hablar un poco más de las otras, ¿no? O sea, el tema de la expedición de licencias. Bueno, si alguno de ustedes estuvo aquí cuando yo hice mi intervención hace ahora un mes y medio, bueno, hablé de licencia por puntos y hablé también de esto, ¿no? Es decir, no es de recibo que a un chico de 16 años se le permita que coja un vehículo sin tener la garantía de que se sabe las normas que tiene que cumplir, las señales que tiene que respetar y los riesgos de la conducción. Y ahora mismo es lo que pasa en este país, ¿no? Y además pasa porque la norma prevé que pase por un centro, que el centro certifique que sabe y el gobierno se fía, ¿no? Bueno, tenemos unos centros colaboradores, o tienen ustedes unos centros colaboradores, por desgracia, que no funcionan bien y no cumplen con sus responsabilidades, ¿no? Curiosamente, en Cartagena de Indias hace 2 años hubo una reunión de los centros de formación de conductores, el CICEFOF, que serían de todos los países de Iberoamérica y España, al cual yo tuve ocasión de asistir, y en las conclusiones del CICEFOF, creo que era la 4ª conclusión, las escuelas y el que organizaba el CICEFOF aquí era el presidente de los centros de formación de Colombia, del CEA de Colombia. Una de las conclusiones es: los centros de formación no tienen que certificar, los centros de formación tienen que formar, y el que tiene que comprobar que los conductores están bien preparados es el gobierno. O sea, las mismas escuelas reconocían que los hubiera un disparate, ¿no? Porque además les da todo el desprestigio del mundo. Bueno, pues esto es urgente, ¿no? Yo aquí decía, cada día laborable en este país se están expidiendo 2.000 licencias a conductores de 16 años para conducir motocicletas, ¿no? Y muchos de ellos no llegan a fin de mes. Muchos de ellos no llegan a fin de mes. O sea, cuando aquí decimos que hay 2.300 motociclistas que mueren, muchos son de los que tienen la licencia recién estrenada. Porque no es ya que no sepan la teoría, es que después no saben tampoco, no pueden con la motocicleta, ¿no? Y salen a la calle, a mí me han contado casos, ¿no? De salir de la tienda con la motocicleta y donde acabo de firmar los plazos que tiene que pagar, y resulta que vienen corriendo para avisar que se ha pegado
contra un obstáculo en el primer cruce y se ha matado. ¿No? Bueno, pues esto lo permite la norma. Por tanto, la norma urge que se corrija cuanto antes, ¿no? Y si hay que modificar la ley, está en el proyecto de ley la modificación, pero si esto, como no es una ley urgente, puede tardar ya en un año, si no se sabe cuántos, si la ley acaba aprobándose, que tampoco se sabe, pues imagínense que seguimos permitiendo que este problema continúe, ¿no? Bueno, por lo tanto, esto es un tema urgentísimo, ¿no? O sea, pruebas teóricas, pruebas de dominio, pruebas de conducción segura en la vía pública y hechas por el Ministerio de Transportes. Esto es lo que se proponía en el proyecto y lo que nosotros proponemos, ¿no? Para que se hagan con el mismo criterio en todo el país y no otorgarlo a los organismos de tránsito que en algún caso no van a ser capaces de hacerlo correctamente. Segundo, plan de comunicación, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues aquí en Colombia ya hay muchas campañas, ¿no?, que hace el Fondo de Prevención Vial, y es cierto, ¿no? Pero un plan de comunicación no es hacer campañas. O sea, dentro de un plan de comunicación hay campañas, pero el plan de comunicación es otra cosa, ¿no? Es que la autoridad, cuando haya la agencia y mientras tanto el Ministerio de Transporte, empiece a explicar a los ciudadanos cuántos fallecidos hay por accidente de tránsito, que seguro que el 95% no tienen ni idea. O sea, si estoy convencido que si ahora se hiciera una encuesta a 1.000 ciudadanos de cuántos fallecidos había por accidente de tránsito en Colombia el año pasado, no sé si la mitad, pero muchísimos dirían que 500, pensándose que son muchos, ¿no? Y resulta que son 10 veces más, ¿no? Cuando no tenemos idea de que hay un problema, no lo intentamos arreglar, ¿no? Tanto, hay que explicar al ciudadano el problema que hay, que es un problema de todos, que es un problema resoluble, o sea, que no es el castigo divino que no tiene remedio, que es un problema resoluble, que otros países lo han resuelto. Hay que explicar qué va a hacer el gobierno para que esto se corrija. El gobierno, con la ayuda de la sociedad civil, con la ayuda de quien quiera aportar, de entidades, etcétera, qué va a hacer. Hay que explicar al ciudadano qué riesgos más graves hay, cuál es el riesgo de conducir sin cinturón, como en el que el riesgo de fallecer se multiplica por 2, o de conducir sin casco, que todavía se multiplica por más, o de conducir después de haber bebido, que el riesgo es exponencial, o de correr más a velocidades superiores. Y, por ejemplo, que en vías urbanas conducir a más de 50 por hora es tener la garantía de que si atropellas a uno lo vas a matar. Y si vas a 30 por hora, tienes la garantía de que el riesgo de que fallezca es solo del 10%. O sea, ¿para qué ponen el 50? ¿No? Pues el 50 se pone por esto, ¿no? Que, por cierto, les digo, Colombia es ya en este momento el único país de la región, ya no diré del mundo, pero de la región y de repente los países más avanzados, que permite que en las vías urbanas se circule a más de 50. O sea, en Europa, desde luego, está prohibidísimo, pero es que en la región los que tenían velocidades más altas en vías urbanas ya las han corregido. Y aquí en el proyecto de ley de esto no se habla, ¿no? Esto es un disparate. Es un disparate. Bueno, en todo caso, el plan de comunicación dice esto, el plan de comunicación se apoya con campañas, si se tiene dinero para hacerlas, y el plan de comunicación después ayuda a que la fiscalización también se haga con más eficacia y sin que la gente piense que la fiscalización se hace para cobrar, ¿no? Cuando uno fiscaliza, bueno, ya están estos, ya quieren recaudar dinero, ¿no? Para recaudar. Se pone un radar para recaudar, se hacen pruebas de alcoholemia para recaudar, ¿no? Porque la fiscalización, que evidentemente es una de las piezas fundamentales. Pase, por favor. Pase, por favor. Andrés, lo siguiente. Pase. Pase, por favor. Pase, por favor. Vale, déjelo aquí. Entonces, digamos, la fiscalización, ¿cómo hay que hacerla? Bueno, evidentemente, lo que debe conseguir es que haya una fiscalización permanente, ¿no? Pero hay que saber administrar bien los recursos, que son escasos, ¿no? Entonces, en Europa hay una recomendación, que es la que en España hemos aplicado durante estos años en que las cosas nos han ido muy bien, como ustedes saben, y la recomendación es la siguiente: mire, usted coja lo fundamental, ¿no? O sea, no se me despiste insistiendo en temas que son accesorios, ¿no? O sea, evidentemente tiene que controlarlo todo, pero centre los esfuerzos en lo fundamental. Lo fundamental, ¿qué es? Velocidad. Lo fundamental, ¿qué es? Alcohol. Lo fundamental, ¿qué es? Uso de cinturón, se dice en Europa, y en la Europa mediterránea decimos y casco. Los europeos del norte no tienen motos, para su suerte, ¿no? Los europeos del sur tenemos muchas como tienen ustedes, ¿no? Y casco. Y entonces, sobre este tema, 2 veces al año, hagan una campaña de 15 días. De 15 días. Pero claro, que no es una campaña en que la policía decida, pues hoy me toca y empiezo 15 días a controlar sin que la gente se sepa, no.
O sea, el director de la agencia, y si no el viceministro, y si conviene el ministro, acompañado por el director de la agencia y por el general de la policía, y a ser posible por algún ente municipal importante, se sientan ante la prensa y les empiezan a explicar. Mire, el año pasado en Colombia fallecieron no sé cuántos conductores sin usar el cinturón. Si no te usas el cinturón, el riesgo de morir se multiplica por 2. Si estos 200 o 300 hubieran llevado el cinturón, 150 se hubieran fallecido. Como no queremos que siga habiendo fallecidos por el hecho de no ponerse el cinturón, durante 15 días vamos a ustedes irles avisando de los riesgos y durante 15 días la policía se va a dedicar de forma intensiva a controlar que usted va seguro con el cinturón puesto. Y claro, al que vaya sin el cinturón, pues se le va a poner la palabra, el comparendo, ¿no? Se le va a poner el comparendo al consiguiente. Cuando se hace esto, nadie dice, ya están haciendo esto para recaudar. O sea, la gente entiende que se hace para prevenir, ¿no? Bueno, pues esto, si uno tiene dinero, además lo acompaña con un spot de televisión, o si no, con mensajes repetidos en la radio, se hace por la mañana, a media mañana, para que vengan las televisiones a grabar los radios de prensa y saquen los noticiarios de mediodía, y después, el primer día de la campaña, se invita otra vez a las televisiones para que vayan a ver el primer control, y en los telediarios se ve el primer control como a un ciudadano conductor o conductora, lo han cogido sin cinturón, y después la prensa le entrevista, ¿y usted qué le ha parecido? ¿Usted no sabía de la campaña? Sí, había visto el anuncio en el noticiario, pero bueno, no pensaba que me fueran a pillar, bueno, etcétera, ¿no? De forma que esto, una vez en el primer semestre y otra vez en el segundo semestre, y después de esto, al cabo de un mes, del alcohol, y después de la velocidad, y después del casco, y entonces es la forma de ir consiguiendo. Pero además, que después debe notarse que hay realmente presión policial, porque no basta con decir la va a haber, ¿no? Y para esto es conveniente que cuando se hace la notificación del general de la policía esté también ahí presente para decir, no, vamos a controlar a 200.000 vehículos o a 300.000, ¿no? A los que sea, ¿no? Bueno, por tanto, la comunicación muy ligada, por tanto, también con la vigilancia, ¿no? Y acompañada de las campañas de, digamos, de comunicación que deberían seguir los planes establecidos desde la agencia líder cuando lo haya, sino desde el Ministerio en este momento. De forma que no vayan saliendo campañas de comunicación muy bonitas que hablan de lo que sea, mientras resulta que el plan es estar controlando cinturones y las campañas de comunicación hablen de otra cosa, ¿no? Esto no debería pasar porque habla de descoordinación y de que quien tiene medios no está colaborando con la acción del gobierno, ¿no? Vale, pase por favor. Bueno, y de lo demás, pues las otras dos acciones, ya no voy a entrar en detalle, ¿no? La agencia líder y el observatorio. Yo digo, está bien encaminado, seguro que va a haber pequeñas modificaciones que no van a alterar, digamos, la importancia del texto, y lo que hay que hacer es felicitarse porque esto vaya así, y ojalá la urgencia permita que en lugar de un año, en 10 meses o en 8, pues la agencia esté aprobada y empiece a dar resultados, ¿no? La agencia y el observatorio, ¿eh? Ya no entre en esos temas de más detalle. Entonces, pase, por favor. Pase. Entonces, bueno, grupos de riesgo. Bueno, nosotros decimos, ¿qué grupos de riesgo hay en Colombia, no? Entonces, lo he ilustrado aquí en la presentación, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Pase, por favor. Claro, en Colombia, ¿cuál es el colectivo de vehículos más importante, según la información del RUN? Digamos, la información del RUN me la facilitaron hace un mes cuando estuve aquí en octubre, ¿no? Bueno, pues esta es la información, ¿eh? Tantas motocicletas, el parque más importante, ¿no? O sea, realmente es espectacular. Yo pienso que es en la región, juntamente con Paraguay, el país en que el número de motocicletas es superior a cualquier otro tipo de vehículos, ¿no? Bueno, por una parte, como parque, pase por favor, y después como riesgo, ¿no? O sea, el riesgo de las motocicletas y de los peatones es evidente que se está llevando más del 70% del número de fallecidos, casi el 80% del número de fallecidos en la región, ¿no? Tanto, grupos de riesgo principal, peatones, motociclistas. En este momento ya sé que los motociclistas, en cuanto al número de fallecidos, es más importante que los peatones, y después está el transporte público, perdón, sí, el transporte en general. Pásese, por favor. Entonces, bueno, para los peatones, bueno, nosotros hacemos un análisis de la situación y dos propuestas, ¿no? O sea, aquí se dice, incluso ha habido alguna propuesta que se ha presentado a la mesa técnica, ¿no? Los peatones tienen muchos accidentes, lo que hay que hacer es fiscalizar más su acción, ¿no? Su incumplimiento, pero claro, vamos a ver, ¿y por dónde pasa?
O sea, es que pasan por donde no deben, pero tienen un paso. O sea, realmente lo que nos sorprende a los que venimos desde Europa, y hoy he estado aquí en 3 seminarios ya, y el comentario que hacemos todos es, en esta ciudad no está pensada para los peatones, ¿no? O sea, bueno, en este momento, digamos, a la hora de priorizar, digamos, la ciudad desde el punto de vista de la movilidad, el primero, o sea, hemos estado haciendo ciudades, digo, porque también las decimos en Europa, ¿no? Y Barcelona también tuvo su época, que resultaba que hacíamos las ciudades para los autos, ¿no? Yo recientemente estuve en una capital de la región, no voy a decir dónde, donde había un cartel de la policía que decía: señor conductor, respete al peatón, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero ¿quién es el señor? El conductor, ¿eh? El conductor es un señor y el peatón es el peatón, ¿no? Bueno, pues a lo mejor había que decir: conductor, respete al señor peatón, ¿no? O sea, al final señores peatones somos todos y conductores solo algunos, ¿no? Bueno, pues viene de una mentalidad, y como el señor es el conductor, para que el señor vaya cómodo, si el peatón tiene que tener aceras más estrechas, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y aquí me decía un oficial de la policía, cuando yo lo hablaba con él, me decía: estoy pensando en una ciudad, no recuerdo el nombre, donde ya no hay aceras. Ya no hay aceras. Es decir, como para que los coches vayan más cómodos, pues un carril más, y el peatón, si tiene que caminar entre los coches, una ciudad de aquí, ¿eh? O sea, bueno, pues estamos pensando el mundo al revés, ¿no? O sea, hay que garantizar que hay que fomentar que la gente camine, ¿no? Para distancias, evidentemente, no para hacer 5 kilómetros, para distancias hasta 1 kilómetro o 1,5 kilómetros, que la gente camine. Hay que fomentar el uso del transporte público, y el carro es lo último. Es decir, y si uno se empeña en ir en carro y tiene transporte público y tiene trancones, pues que deje el coche en casa y coja el transporte público. Pero mientras pensemos que el auto es el prioritario, vamos a hacer ciudades donde resulta que para ser peatón y pasar de aquí para allá, tengo que andar 1 kilómetro, porque tengo que andar 500 metros hasta buscar el primer paso, y después otros 500 metros para ir delante de casa. Esto no, realmente. Y resulta que si cruzo, me dicen que soy un infractor. Bueno, sí, técnicamente sí, ¿no? Pero es que la situación me obliga a infringir, ¿no? Bueno, pues entonces, pasos peatones, y ahí introducimos también el consejo de revisen su norma de velocidad para que en la ciudad no puedan ir los vehículos a más de 50 por hora. Y como a 30 por hora el riesgo de que el atropellado fallezca es un 10%, en las vías donde sea posible no lo tengan a 50 sino a 30, ¿no? Es un proceso que evidentemente no se puede hacer de golpe, que hay que ir haciéndolo de forma gradual, pero evidentemente en las zonas 30 los atropellos mortales se acaban, ¿no? Y un país que tiene más de 2.000 peatones fallecidos se lo tiene que plantear. Bueno, esto para para las áreas urbanas, ¿no? Y otro tema importante para las urbanas es sacar de dentro del área urbana las carreteras, ¿no? En las áreas urbanas, las vías de más riesgo son las travesías, es decir, donde la carretera atraviesa, ¿no? Bueno, pues lo que hay que ir previendo en los planes de carreteras es ir haciendo variantes para que los vehículos de paso, los vehículos pesados, ya no crucen la ciudad, y por lo tanto la seguridad aumente en las vías que son más peligrosas. Y en las vías interurbanas, en las carreteras, bueno, ahora mismo, yo vengo del Ministerio, ¿no? Y me está hablando, bueno, hemos asfaltado carreteras que antes eran de tierra, y resulta que después de asfaltar estamos obligando al peatón a que circule por el asfalto mismo por donde van los vehículos, los autos y los vehículos pesados, que además, como la carretera es nueva y está muy bien asfaltada, corren mucho más de la que la norma permite, y el peatón es víctima fácil de los atropellos. Bueno, pues a la hora de hacer carreteras nuevas y a la hora de revisar las actuales, hay que intentar que el peatón tenga su zona para caminar, porque es necesario, y ustedes lo saben, muchos peatones, incluso muchos niños que salen del colegio y van a la zona rural donde tienen su residencia caminando por la carretera, y ahora mismo es un riesgo, y así tenemos tantos peatones atropellados. Y hay que intentar, o mentalizar al peatón de que cuando se mueve por la carretera, sobre todo de noche, evidentemente, tiene que llevar prendas reflectantes para hacerse ver, ¿eh? El riesgo va a disminuir si el auto lo ve a mucha distancia y no si lo ve cuando ya lo tiene encima. Pase, por favor. Bueno, el tema de motociclistas es focalizar sobre un colectivo de riesgo cosas que ya se han ido diciendo a lo largo del plan, porque aquí no sale ninguna cosa nueva. O sea,
capacitación y pruebas para los motociclistas, ¿no? Aquí cuando estuve la otra vez, incluso presenté cómo se hacían las pruebas para obtener la licencia de motocicletas en Europa, ¿no? Bueno, evidentemente, si queremos motociclistas seguros hay que ser muy rigurosos con ellos, como con todos, pero seguramente con los motociclistas más, ¿no? Por lo tanto, no son cosas nuevas, sino focalizar en el colectivo que todo lo que hemos dicho es necesario, hay que centrarlo. Las condiciones técnicas de los vehículos, si los autos tienen que ser seguros, las motocicletas más, evidentemente, ¿no? El uso del casco, evidentemente, ¿no? Hay una actividad nueva que no estaba prevista en los otros campos, que es la actividad profesional en moto, o sea, el tema de los repartidores, ¿no? No sé, en otros países, no sé si aquí los llaman los delivery, ¿no? El que, por cuestión de contrato, a veces resulta que si no hace la entrega en el tiempo previsto, tiene que pagar el coste de la entrega, ¿no? O sea, repartidores, sobre todo de comida rápida, o el que cobra en función del número de repartos que hace, y por lo tanto, si hago más repartos, cobro más, y si hago pocos, cobro poco, y además, los primeros repartos apenas los cobro y voy cobrando más a medida que hago más repartos. Claro, estoy forzando a que el ciudadano, con la motocicleta, corra más de lo permitido, si hay un semáforo en rojo me lo salte, y si hace falta que vaya en un tramo en contra de dirección, lo haga, ¿no? Claro, ¿dónde está el origen? El origen del mal no está en el conductor, el origen del mal está en el contrato. Por tanto, ahí es un papel del Ministerio de Trabajo para denunciar esos contratos porque atentan contra la seguridad ciudadana y la seguridad vial, ¿no? Y después, evidentemente, esto no impide que la policía esté pendiente de este grupo de motociclistas que son los que causan más riesgo, ¿no? A veces los motociclistas tienen mala fama, no porque todos los motociclistas sean unos irresponsables, sino porque hay unos pocos que realmente lo están haciendo tan mal y la fama se reparte entre todos, incluso pues la gente más respetable que va a utilizar la moto de la forma tan prudente como puede utilizar cualquier tipo de vehículo. Y también los elementos viales con las motocicletas tienen que ser más cuidadosos, ¿no? Yo cuento siempre, pues, una alcantarilla, una tapa de alcantarilla que levanta 2 centímetros para un auto, bueno, es un pequeño saltito. Para una motocicleta puede ser una caída, ¿no? Pues entonces hay que, a la hora de hacer los diseños viales, las barreras de seguridad, para dar seguridad, se han pensado para dar seguridad a los autos, las barreras de seguridad. Si un motociclista se cae en una curva donde hay una barrera metálica y se empieza a arrastrar, como les pasa a los motociclistas cuando se caen, puede acabar impactando contra el anclaje de la barrera, que resulta que ponemos anclajes para que sean bien resistentes y para esto tengan forma de H y cortan como condenados, ¿no? Entonces, motociclistas sin un brazo, sin una pierna y si le coge por el cuello, sin el cuello, ¿no? Bueno, pues evidentemente tenemos que poner barreras que sean seguras para los autos, pero que no incrementen el riesgo para los motociclistas, ¿no? Entonces, bueno, ya hay elementos y esto hay que tenerlo en cuenta. Pase, por favor. Y bueno, para los conductores profesionales estamos en lo mismo. O sea, no puede ser que en un país se dé la licencia para conducir un transporte profesional a los 18 años a un conductora que nunca ha conducido un vehículo. O sea, realmente ya no está quedando país en la región en que esto pase, ¿no? Y por tanto, la norma, el proyecto de ley también lo prevé, pero es una lástima que tengan que pasar 2 años o más hasta que esto se pueda corregir ya de una vez y se dé la licencia para conducir un transporte profesional después de hacer pruebas ya a una edad razonable y después de que tenga experiencia en la conducción de otro tipo de vehículos, ¿no? Bueno, después está el tema de la normativa de servicios de transporte de viajeros y mercancías. Aquí hacemos una serie de consideraciones, pero entre ellas una fundamental, ¿no? Que ya no se entiende como aquí todavía no está regulada, no está ni regulada ni en estudio, lo cual todavía es más preocupante, ¿no? Que son las horas de conducción y descanso. O sea, ahora aquí un ciudadano, conductor, puede coger su camión de 40 toneladas, ¿no? Y empezar a circular. ¿Y qué límite de horas tiene? Pues, por lo que me dicen, 10 horas al día, pero que las puede hacer continuadas, ¿no? O sea, en países más avanzados esto está prohibidísimo, ¿no? Y hay unas horas máximas de conducción de 2 horas, después de los cuales tiene que medir un periodo de descanso de 20 minutos, al menos, y después puede conducir otras 2 horas y tiene un horario máximo de conducción diario y un horario máximo de conducción semanal, con días de descanso obligatorio para interrumpir en cualquier país de Europa o en Estados Unidos, y además con un equipamiento instalado en el vehículo donde queda todo registrado de forma que el agente, cuando hace el control o incluso cuando el camión está descansando en la empresa, puede pasar a un inspector para controlar cómo está la información de los vehículos y de los conductores, porque el conductor cuando empieza a conducir introduce esa información, ¿no? Y si no, el vehículo no se pone en marcha. Bueno, esto es urgente, ¿no? Cuando en un país como aquí resulta que los vehículos de transporte
que son un número muy reducido, están produciendo, creo que era el 16% del número de víctimas mortales, evidentemente es que algo pasa y no puede tampoco dejarse. Por lo tanto, es otro grupo de riesgo prioritario. Y después está el tema de los taxis. Estamos igual con las cifras, ¿no? El 8% de los fallecidos son ocasionados por accidentes protagonizado por un taxi. No es de recibo, o sea, algo pasa, ¿no? Claro, cuando te montas en un taxi ves qué es lo que pasa, ¿no? Porque a veces, en fin, se te ponen aquí arriba de ver la forma agresiva y arriesgada de conducir que tienen, cambiando de carril continuamente y en muchas ocasiones corriendo más de lo que se debe, con lo cual el riesgo para el peatón es muy elevado, ¿no? Pues esas, digamos, ahí estaría el tercer grupo de riesgo más elevado. Pase, por favor. Y por último nos queda un programa especial, ¿no? Ya, en este momento, el 80% de los fallecidos se produce en las dependencias de los organismos de tránsito, ¿no? Por tanto, responsabilidad del alcalde. Aunque no sea en el ámbito urbano, aunque sea en el ámbito rural que depende de este municipio, ¿no? Y la competencia para la seguridad vial, la competencia para la vigilancia, en esta zona, ¿quién la tiene? No la tiene la Policía Nacional, no la tiene el Ministerio de Transportes, la tiene el organismo de tránsito, ¿no? Entonces, avanzando en esta información, yo he preguntado, ¿no? Vamos a ver, cualquier municipio, grande, pequeño, mediano, que tiene un número importante, siempre escaso, de agentes, ¿no? Sean agentes o sean policías porque tiene convenio. ¿Dónde tiene a los agentes? En el casco urbano. De las carreteras, en las carreteras donde se acaban produciendo la mayor parte de accidentes mortales, al menos los mortales, ¿hay algún agente? Cero. Entonces, claro, estamos permitiendo una situación de riesgo porque no somos conscientes de la responsabilidad, ¿no? Y cuando a un alcalde se le produce un accidente mortal en su territorio, debería preguntarse si él ha hecho todo lo posible para que esto se evite, ¿no? Bueno, pues como el 80% de los muertos están, digamos, en territorio de responsabilidad de los alcaldes, es importante involucrar a las ciudades también en el plan de seguridad vial, ¿no? Y por eso ponemos una acción que no descubre cosas nuevas, sino simplemente, señor alcalde, usted es aquí el líder, ¿no? La agencia líder está para promover políticas, pero al final el que las ejecuta dentro de su ámbito es usted. Si usted no está sensibilizado, evidentemente la cosa aquí no se va a arreglar, ¿no? Y entonces, pase por favor. Dentro de esto, hacemos lo que prevemos nosotros. Bueno, ¿qué es lo que es aconsejable hacer? Bueno, como los alcaldes tienen que intentar tener seguridad, la propuesta es, el Ministerio en estos momentos ya está elaborando o, en fin, haciendo el acuerdo técnico para hacer los planes de seguridad vial locales en 10 ciudades de Colombia. Pues perfecto, ¿no? Pero con 10 arreglamos 10 y las otras, ¿qué pasa, no? Bueno, pues hagamos un plan tipo de seguridad vial donde marque qué temas hay que estudiar en el plan y facilitemos a los alcaldes, que después, si quieren ayuda, pues que la pidan, pero para que sepan que evidentemente tienen que empezar por la diagnosis de qué problemas tienen de movilidad, de seguridad, dónde se les producen los accidentes, quién es el más accidentado, dónde hay más riesgo, evidentemente para a partir de aquí empezar a ver qué medidas pongo, donde a los alcaldes dentro del ámbito urbano seguro que les va a salir y el tema de, primero, peatones, y por lo tanto, dónde tengo pasos de peatones, qué caminos siguen los niños para ir desde su casa al colegio y si estos caminos escolares son seguros o no lo son, dónde tengo que poner un semáforo, si en algún sitio tengo que hacer una rotonda o dónde tengo que poner un stop, o qué vía conviene que peatonalice. Es decir, una guía práctica para que el alcalde sepa qué pasos tiene que hacer para que el plan sea lo mejor posible, ¿no? Porque hoy me decían, bueno, como la norma obliga a que haya planes locales, pero además obliga a que haya planes estratégicos para las empresas que tienen autobuses de transporte y obliga a que las empresas dedicadas a la venta de alcohol también tengan su plan. Claro, resulta que están saliendo ofertas de profesionales, es decir, yo soy un experto y después, por lo que me cuentan, bueno, a veces hay expertos que lo son, pero que en otros casos se han confeccionado ya planes que de seguridad vial no tienen nada, ¿no? Y el ciudadano que los ha encargado ha pagado una plata y resulta que le han entregado un producto que no cumple los requisitos mínimos como para considerarse un plan de seguridad vial, ¿no? Pues habrá que marcar una guía para que nadie se equivoque y sepa si realmente lo que le están ofreciendo es lo que necesita o no, ¿no? Bueno, entonces los planes y después, bueno, aquí que hemos descubierto a través sobre todo de entrevistas con gente de municipios, ¿no? Que la coordinación a nivel entre municipios pues no funciona, ¿no? Que resulta que hay un SIMIT
y una federación de municipios, resulta que los capitales importantes se han dado de baja porque los servicios que ofrecían no les valían para nada, ¿no? Pues una lástima tener un ente. En otros países estos son de gran ayuda para los municipios y que aquí simplemente tengan un SIMIT que previsto para, entre otras cosas, para que recauden. Es un poco triste, ¿no? Bueno, y después las secretarías de movilidad, ¿no? Es decir, convencer a los alcaldes, lo que les dije antes, que son los líderes de la seguridad vial y que tienen que tener una policía que cuando se hace una campaña de fiscalización a nivel nacional, ellos tienen que replicarla en las mismas fechas a nivel local para que sea efectivo. O sea, de nada sirve que en las carreteras nacionales la policía haga una actividad y que sales de la carretera nacional y allí es la selva donde puedes hacer lo que quieres, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la fiscalización. ¿Qué problema hemos aquí descubierto? O sea, ¿qué problema nos han contado que existe, ¿no? Pues que los agentes civiles tienen una formación realmente escasísima cuando la tienen, ¿no? En que en la mayor parte de los casos, y me lo ha dicho gente de ciudades importantes, pues la formación que tienen es porque de los primeros días lo ponen al lado de un agente veterano que le cuenta cómo lo tiene que hacer, pero no tienen la más mínima academia, ¿no? Mal vamos a ir si los representantes de la autoridad, los agentes de la autoridad, los que tienen que garantizar mi seguridad en la vía pública, resulta que la única formación que tiene es lo que les ha contado uno mayor, que a lo mejor lo ha aprendido de otro mayor y lo ha aprendido mal, ¿no? Evidentemente no es un sistema, ¿no? Y sale también como debilidad que el número de agentes realmente es insuficiente según todas las informaciones, ¿no? Pues entonces realmente tenemos un flaco elemento cuando quien tiene que garantizar mi seguridad es tan poco que no puedo contar con él. Pase, por favor. Bueno, entonces, conclusiones. Pase, por favor. No, a la anterior. Vale. O sea, bueno, en este trabajo nosotros, por lo que hemos hecho, bueno, pues, en primer lugar, contestar a lo que nos pedían, ¿no? No tanto mirar hacia atrás en el plan para cambiar el plan, que no se puede cambiar, el plan está aprobado y es el que es, ¿no? Y por lo tanto, nuestro trabajo se llama del plan nacional a la propuesta de plan de acción, ¿no? ¿Qué acciones? Bueno, pues lo que hemos propuesto son acciones que se pueden hacer con los medios que hay actualmente y a coste cero. O sea, según cómo se hagan, a coste cero. Es decir, un plan de comunicación, si no tengo dinero para hacer campañas, lo puedo hacer igual, pero eso sí, saliendo a los medios de comunicación de forma continuada para decir lo importante. Si tengo recursos económicos, mejor, pero si no los tengo es igual. Fiscalización, no sería deseable tener más agentes y tener más radares y tener más aparatos de alcoholemia, ¿no? Pero yo tengo los que tengo. Pues lo que tengo es que rentabilizarlos, ¿no? Y después, por tanto, el tema de la agencia y el observatorio que ya están marchando, ¿no? Después, en las acciones prioritarias hemos marcado también los grupos de riesgo, pues perfecto, ¿no? Pero, mientras tanto, ¿qué otras debilidades hemos encontrado que quedan recogidos en el estado de situación del país, ¿no? Bueno, tenemos CRCs, los Centros de Reconocimiento de Conductores, los cuales tenemos recientemente, bueno, ahora ya ha pasado más tiempo, ¿no? Pero vamos, 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Un ejemplo público de un senador que obtuvo la licencia con un certificado expedido por un CRC de no sé dónde, un certificado de un centro de enseñanza de conducción de otro sitio. Bueno, pues realmente los centros colaboradores son una pena, y como son una pena, lo que hay que hacer es fiscalizarlos y cerrar los que no cumplen, ¿no? La labor de los CDAs pasa algo parecido. Hay que fiscalizar. O sea, en España tenemos una expresión de decir, no autorices lo que no puedes controlar. No puedes autorizar centros que después van a trabajar haciendo disparates si no puedes estar encima controlando que lo hacen bien, ¿no? Bueno, pues aquí realmente hay un gran déficit de fiscalización, ¿no? Bueno, después, en el estado de la situación, más allá de las acciones que hemos marcado como prioritarias, hemos analizado 44 acciones y hemos marcado cuáles son lo que hay que poner en marcha en cada una de ellas. Bueno, no nos limitemos a las prioritarias. O sea, las prioritarias pongámoslas en marcha mañana, pero las demás empecemos a ponerlas en marcha ya cuanto antes. O sea, el tema de la educación, bueno, ya está, he visto que ya está el reglamento, la propuesta de reglamento para empezar a aplicar la ley. Pues perfecto, ¿eh? Vamos a avanzar en este tema, ¿no? Con los planes, etcétera, ¿no? Pues está el tema de las homologaciones. No esperemos a que pasen 5 años. Homologuemos vehículos o marquemos criterios técnicos a ser posible en el 2012 y no nos da tiempo, pero vamos, en el 2013, ¿no? Es decir, no nos limitemos, ¿eh?
las prioritarias en marcha ya, pero empecemos a trabajar en todas las demás que hemos llamado imprescindibles, ¿no? Y después hay propuestas de fondo, ¿no? O sea, el tema de las competencias sancionadoras es como para revisar. El tema del funcionamiento del RUN es como para revisar, ¿no? Y esto, bueno, no es una acción menor, ¿no? O sea, el gobierno tiene que atreverse. Yo, por lo que vi aquí mismo, el legislativo está por la labor, porque se da cuenta de que esto no funciona, y lo que no se puede es agarrar a qué va a hacer el municipio que va a dejar de ingresar si esto lo que está costando son vidas, ¿no? O sea, busquemos otras formas de compensar económicamente, pero seamos valientes y afrontemos allí diríamos en España, no sé si lo que dicen, cojamos el toro por los cuernos, ¿no? Yo pienso que esto es lo que hay que hacer. Bueno, y esto es, digamos, un poco el trabajo en el que he estado yo dedicado durante estos 5 meses, desde el mes de junio, que empezamos, a finales de junio, hasta ahora mismo, ¿no? Lo hemos presentado ayer en el Ministerio, y el Ministerio, bueno, pues es el que tiene que, en principio, al Ministerio le ha parecido bien la propuesta, que puede ser ahora enriquecida con la aportación de los otros miembros de la mesa técnica, pero lo importante es, hoy hemos hablado con el viceministro en un momento, lo importante es que se den cuenta de que no pueden dejar las cosas para mañana. O sea, tienen que empezar, y yo además le contaba al viceministro un tema de la fiscalización, ¿no? Hablando de las acciones prioritarias. Digo, mire, aquí la policía no sabe cuántas pruebas de alcoholemia ha hecho, ¿no? Vamos, yo tengo por escrito que no saben cuántas han hecho, ¿no? Saben cuántas han hecho en Bogotá el año pasado, 15.000, ¿vale? Parecen muchísimas, ¿no? Yo le digo, mire, en Barcelona, que es una ciudad que es menos de una cuarta parte de Bogotá, una quinta parte de Bogotá, el año pasado se hicieron 135.000. 135.000, ¿no? En Europa tenemos una norma, es cada año hay que hacer la prueba de alcoholemia al menos al 20% de conductores. En España, solo la policía de carreteras ya pasa de este 20%. Súmele las 130.000 de Barcelona, las 200.000 de Madrid, etcétera, etcétera. O sea, estamos no en el 20%, sino en el 30%. Cuando haces el 30% de pruebas de alcoholemia, resulta que cada conductor conoce a 3, a 4 o a 5 que les han hecho la prueba. Y por tanto, sabe que el riesgo de que le hagan la prueba es muy alto, ¿no? O sea, en España, hace 20 años, 22 años, estábamos en el hecho de que se hacía poco control y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pongamos sanciones altísimas, como vamos a poner poquitas, para que así todo el mundo escarmiente. Pero claro, cuando pones muy pocas y son muy altas, nadie piense que le va a tocar. Entonces, en España, el año 90, se cambió la ley, se aprobó la ley de seguridad vial, el año 90, o sea, hace 22 años, se pusieron una serie de sanciones, ¿no? Que eran para las infracciones leves hasta 100 euros, para las graves hasta 300 euros y para las muy graves hasta 600 euros. Bueno, entonces no había euros todavía, el equivalente, hasta 600 euros. Hace 22 años 600 euros era el doble del sueldo mínimo interprofesional, el doble, ¿no? Bueno, ha pasado 22 años y ahora mismo la sanción más grave que se cobra, la más grave, es de 500 euros. O sea, 500 euros sería como 150 euros del año 99, ¿no? Del año 90, ¿no? Es decir, pero ahora ¿qué se hace? Control masivo. Entonces, las multas son mucho menos importantes económicamente, pero la gente sabe que hay mucho más riesgo de que le toque la prueba. No de que se ponga más multas, ¿no? Porque claro, antes las pruebas de alcoholemia, como nadie pensaba que le iba a tocar, salían muchísimas positivas. Ahora, como la gente sabe que es muy próximo al riesgo, el número de casos positivos se ha dividido por 4. Claro, como se ha dividido el número de casos positivos por 4, el riesgo que se crea, los conductores con alcohol, es mucho menor que antes, ¿no? O sea, no importa si cobras, o sea, tú no haces pruebas para pillar a muchos positivos, haces muchas pruebas para ojalá no pilles a ninguno positivo, ¿no? O sea, el éxito no es decir, hemos cogido a 50, ¿no? El éxito es decir, hemos hecho 100 pruebas y no hemos cogido a ninguno, ¿no? Este es el éxito, ¿no? O sea, no hacer pruebas para recaudar, sino hacer pruebas para prevenir, ¿no? Bueno, pues hoy hemos insistido al viceministro, que al final es el que en ese momento le toca liderarlo, para que se dé cuenta de que la fiscalización es importante y que tiene que empezar cuanto antes a comunicar y a fiscalizar. Y sé que lo de la licencia están trabajando también, o sea que también la cosa va bien. Y esto es lo que les quería transmitir, ¿no?